Con ustedes el día de hoy el tema del régimen de las nulidades, partiendo primero de una reflexión bien particular. Cuando discutimos entre lo que es el abogado sustancialista y lo que es el abogado procesalista, generalmente se nos dice que el procesalista siempre está buscando una nulidad, y esa es la censura que generalmente se le hace al abogado procesalista como tal, como si su estrategia, como si su plan de trabajo siempre fuese el de buscar una nulidad. Y de hecho, con muchos abogados, con muy buena experiencia inclusive, se plantea con muchísima frecuencia que lo que se está buscando es la nulidad procesal, como si la nulidad fuese como tal una estrategia defensiva o como si la nulidad se tratase de una estrategia de trabajo, y como veremos, pues es todo lo contrario. La nulidad será entonces una forma de trabajo completamente residual a nuestras actividades. Doctora Isla, te pregunto, ¿están viendo la pantalla en este momento? Sí, doctor, perfecto. Sí se está viendo la pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, se está viendo la pantalla. Entonces, en ese sentido, lo primero pues que debemos advertir es qué es la nulidad. Y en ese sentido, partamos de la base. La nulidad es la máxima sanción procesal que existe frente al acto irregular que existió y que surtió efectos. En ese sentido, entonces, lo primero que debemos distinguir es que la nulidad como tal no procede frente a actos carentes de requisitos de existencia. Un ejemplo muy común del día a día en la práctica es si se pretendiese decir que se anulará una audiencia en la que no estuvo presente como tal el abogado defensor o el procesado privado de la libertad. Y en ese sentido aquí abordaríamos un planteamiento que se trata entonces de requisitos de la existencia de la diligencia como tal. Para que se pueda plantear la nulidad de un acto procesal, ese acto procesal tiene que haber existido y tiene que haber surtido efectos. Si el acto procesal carece de los requisitos de existencia, plantearemos de él la inexistencia del mismo. La legislación procesal penal trae varios ejemplos. Por ejemplo, el artículo 339 nos dice que para la instalación de la audiencia de formulación de acusación se requiere la presencia del juez, del fiscal, del abogado defensor y del procesado privado de la libertad, salvo que éste sea renuente a comparecer o desee no hacerlo. Si cualquiera de estas cuatro partes procesales, o mejor, si cualquiera de estas tres partes procesales y sujeto procesal juez no comparecen a la diligencia, no hablaremos de nulidad de la diligencia, sino que hablaremos de inexistencia de la diligencia. Si, por ejemplo, el procesado realiza una, entre comillas, confesión sin el acompañamiento de su abogado defensor y sin que se le hayan puesto de presente las garantías constitucionales a guardar silencio y no autoincriminarse, no estaremos planteando la nulidad de esa declaración, la nulidad de esa afirmación, sino que estaremos planteando la inexistencia de ella. Esto lo encontramos en el artículo 354, cuando refiere que son inexistentes las manifestaciones de responsabilidad que ha realizado el procesado sin el acompañamiento de su abogado defensor. La nulidad entonces es una sanción como tal y es la máxima de las sanciones frente al acto procesal. Uno, que existió, y dos, que surtió efectos. La máxima sanción desde el punto de vista sustancial, por ejemplo, en legislaciones como la de naturaleza civil, se da cuando el cónyuge intenta insolventarse y en ese sentido se le cobra inclusive el doble de lo que intentó realizar. Esa es una sanción de naturaleza sustancial. La pena es una sanción de naturaleza sustancial. Las multas son sanciones de naturaleza sustanciales. La nulidad es la máxima sanción desde el punto de vista procesal. Y también de manera previa hacer una advertencia importante como tal. Durante muchísimos años hemos querido desligar el proceso jurisdiccional como tal de la teoría del delito, al punto de que nos hemos formado como procesalistas. Hemos aprendido a presentarnos en una sala de audiencias, hemos aprendido a incorporar evidencia, de hecho hemos adquirido habilidades para interrogar y contrainterrogar a los testigos y hemos considerado que somos, entre comillas, procesalistas sin tener de fondo lo que implica ser un procesalista.
Un procesalista no es aquel que conoce el procedimiento en todas sus rigurosidades. Un procesalista no es el que se conoce el código de procedimiento civil, laboral, contencioso o penal de pe a pa. Eso eventualmente puede ser un muy buen procedimentalista, pero no necesariamente un procesalista. El procesalista es aquel que entiende que el proceso es una garantía de naturaleza constitucional y legal para hacer efectivo el derecho sustancial. Y si lo observamos desde el contenido del artículo 228 y 229 de la Carta Política, nos vamos a encontrar que precisamente eso es lo que refiere nuestra Constitución, la prevalencia del derecho sustancial. Y si nos fijamos en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, se le dice al funcionario que en razón de sus actividades tiene que darle prevalencia al derecho sustancial sobre el mero formalismo. Y estas expresiones de las que he realizado este primer planteamiento serán bastante importantes para todo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. En ese sentido, entonces, un segundo planteamiento. ¿Qué es o frente a qué procede como tal la nulidad? Y algunas situaciones que en el día a día se nos presentan. ¿Será que procede la nulidad frente al acto de imputación como tal? La nulidad frente al acto de imputación en principio no procedería. ¿Por qué? Porque la imputación es un acto de parte, es un acto de comunicación a través del cual el fiscal le indica a una persona que adquiere la calidad de imputado en razón a unos hechos jurídicamente relevantes. Quienes me conozcan un poco dirán, pero si Andrés escribió en el año 2014 un libro que se llama Control Constitucional a la Imputación de Cargos y ha establecido la posibilidad de que en virtud de una indebida imputación se genere una nulidad, ¿por qué hoy nos está diciendo que frente al acto de imputación no procede la nulidad? Muy sencillo, porque la imputación como acto de parte no es susceptible de la anulabilidad. Los efectos que se produzcan en razón a una indebida imputación de cargos darán lugar al traste del debido proceso como estructura, como garantía y a los actos procesales que de manera concadenada se han erimido dentro del mismo. Yo no anulo la imputación, yo anulo los efectos procesales de la imputación como tal para que se retrotraiga la actuación desde ese momento en que se realizó un indebido acto de imputación para de esa manera garantizar los derechos de las partes e intervinientes. La idea es que, de acuerdo al planteamiento que se realice por parte de la doctora Astrid, se puedan realizar las preguntas o bien en desarrollo de la conferencia o bien al final de la misma, pero esto lo iremos desarrollando dentro del plan que, digamos que preparé de alguna manera para dar explicación a estas circunstancias. Les pongo de presente el radicado 48.200 que precisamente habla de la posibilidad de la nulidad de la imputación. Y en el mismo sentido, la nulidad de la acusación y todo lo que se ha planteado acerca del concepto del control formal y el control material a la acusación, sosteniéndose de manera mayoritaria que el control que se ejerce frente a la acusación es un control de forma en virtud de los requisitos del artículo 337. Pero eventualmente las fallas en la acusación van a generar el tropiezo dentro de todo el proceso que da lugar a que se dé al traste con toda la actuación. La nulidad, o lo mejor, la imputación y la acusación como actos de parte van a poner los andamios para la estructura del debido proceso sustancial y estructural. A partir de allí es posible que se generen una serie de irregularidades en razón a errores injudicando o improcediendo, errores del juez o del procedimiento que implicarán entonces la afectación de garantías fundamentales. Otro aspecto problemático, la mal denominada nulidad de la prueba. Se ha establecido en el artículo 29 de la Constitución Política que será nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de garantías fundamentales y como lo explicaba ayer en otra charla que presenté, no se trata de la nulidad frente a la prueba porque el acto de prueba es un acto de parte y los actos de parte no se someten a nulidad, se someten a la exclusión de ese acto de parte como tal. La valoración que de la prueba realice el juez eventualmente podrá presentarse o podrá generar o podrá dar lugar a una nulidad como tal. En ese sentido, entonces, presento una cita jurisprudencial que nos habla de que, en efecto,
la petición de nulidad se puede elegir de manera inconducente o se puede elegir inconducente como tal. ¿Qué nos dice la jurisprudencia al respecto? Este es el auto 5563 del año 2016. Nos dice que, en efecto, la petición de nulidad del proceso se advertía manifiestamente inconducente dirigirse contra un acto procesal de parte, como es la acusación, siendo que esta medida extrema solo procede frente a las actuaciones de los funcionarios judiciales. En efecto, para los primeros constituir meras postulaciones, la ley procesal establece sanciones como la inadmisibilidad, el rechazo o la exclusión, que, por regla general, no inciden en la validez del proceso, mientras que los actos procesales del juez, al ser vinculantes y decidir asuntos con fuerza ejecutoria material, sí tienen la potencialidad de lesionar garantías fundamentales como tal. Esto es un auto que precisamente nos da cuenta entonces de la posibilidad de que se genere la nulidad. Es frente a los actos de parte y no frente a los actos los actos procesales y no frente a los actos de parte. Dicho esto, que me parece de relevancia para la construcción que vamos a desarrollar, me voy a referir a un aspecto fundamental. Las nulidades las ubicamos en el título 6 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de la ineficacia de los actos procesales. Nótese que al referir el legislador la ineficacia del acto procesal, nos está diciendo ya que se trata de un acto procesal que existió y que surtió efectos como tal. Y en ese sentido, entonces, la nulidad no procederá frente a actos de parte como tal. El legislador nos establece 4 o 3 causales de nulidad. Nos habla de la nulidad derivada de la prueba ilícita, estableciéndose entonces que la nulidad de la prueba ilícita tendrá que ser verificada frente al vínculo ateniado, la fuente independiente, el hallazgo inevitable y otros que determina la ley, como por ejemplo la expectativa razonable de intimidad y la buena fe. Pero por ahora no me voy a detener en ese aspecto. En segundo lugar, nos dice que habrá lugar a la nulidad derivada por la incompetencia del juez, y en tercer lugar que existirá nulidad por violación de garantías fundamentales, y en el texto de la norma nos dice frente al derecho de defensa. Pero lo que me interesa por ahora es el concepto que se desarrolla en el artículo 458 y que si hoy logro calar en sus mentes la indebida interpretación que se le ha dado al artículo 458, me daré absolutamente por bien servido. Y espero que esa tarea la reflexionemos al final de esta breve disertación. El artículo 458 nos dice que solo habrá lugar a las causales de nulidad por las normas específicas y taxativamente señaladas en este título, es decir, nulidad derivada de la prueba ilícita, nulidad derivada de la incompetencia del juez y nulidad por violación de garantías fundamentales o por violación al derecho de defensa. En Colombia tenemos una característica bien particular, que inclusive no es exclusiva de Colombia, sino que se ha dado por toda Latinoamérica. Nosotros llamamos principio a cualquier tipo de norma. Confundimos lo que es un principio con lo que es una regla. Confundimos un principio con lo que es un imperativo o con lo que es el deber ser como tal. La primera pregunta es, ¿qué es un principio y qué función cumplen los principios para de esa manera poder determinar si realmente estamos en presencia de un denominado principio como el de taxatividad y qué función cumplirían los mismos? Mi amiga Strait sabe que cada vez que yo voy a hablar sobre un tema, me meto fuertemente con el tema de la principialística. Robert Alexi le enseñó al mundo que un principio es un mandato de optimización. Y cuando yo le pregunto a mis alumnos en clase, muchachos, ¿qué es un principio? Siempre me sale el alexiano que dice, principio es un mandato de optimización. Y yo le digo, bueno, entonces, ¿qué es un mandato de optimización? Haga de cuenta que yo soy su abuelito de 80 años y le digo, mijo, ¿qué es un principio? Abuelo, un principio es un mandato de optimización. Y el abuelo le va a decir, mijo, ¿qué me está diciendo? Un mandato de optimización implica de alguna manera que ese principio, o mejor, a ese principio debe dársele la mayor capacidad o el mayor grado de aplicación dadas las circunstancias concretas, y en razón a ese grado de utilización o grado de satisfacción de ese principio se establece que los principios no son excepcionables en razón a que se encuentran en un mismo grado jerárquico que no permitiría generar una regla de aplicación universal.
siempre que se encuentre en juego el principio de libertad versus los fines y funciones del Estado, prevalecerán los fines y funciones del Estado. Eso no se puede hacer. El principio no puede someterse a reglas de excepción, sino que se somete a reglas de ponderación, dado el caso concreto, a través de un análisis de necesidad, adecuación, urgencia, razonabilidad y como tal un principio de aplicación de proporcionalidad estricta. Entonces un principio es una norma fundante, es una norma principal que nos habla de la importancia de darle la satisfacción fundamental al principio en la mayor cantidad de posibilidades dadas las condiciones concretas. Y los principios cumplen la función de crear, de integrar y de interpretar el derecho como tal. Son criterios de interpretación normativa, son mandatos de interpretación normativa como tal. Nuestra Corte Constitucional, en la sentencia que estoy planteando como referente, sentencia T-125 del año 2010, nos dice que la naturaleza taxativa de las nulidades inclusive permite dos circunstancias. Por un lado, que el juez solo las puede declarar cuando se encuentren expresamente señaladas en la normativa, y por el otro, que efectivamente se persigue con las nulidades el principio de conservación del acto procesal. Ese principio, su principio de conservación del acto procesal, ya lo voy a desarrollar, pero frente a él sí tendré que decir que acierta la doctrina de la Corte al establecer la necesidad de que se conserve el acto procesal, pero no una conservación a cualquier precio. En esta diapositiva ubico para ustedes algo importante y siempre lo hago. Quiero que noten que estoy poniendo un faro. Un faro es un simbolismo que nos permite establecer que un elemento como tal es lo que va a iluminar, es lo que va a permitir guiar las actuaciones como tal. ¿Y cuál es nuestro faro? En razón al desarrollo de los principios como tal y en razón a las garantías que serán susceptibles de ataque por vía de la nulidad. Nuestro faro es la Constitución política. El artículo 4 de la Constitución nos dice que la Constitución es norma de normas y que en cualquier caso de discrepancia entre la Constitución política y las demás normas de la Constitución o de la ley, prevalece la Constitución. El artículo 5 de nuestra Constitución nos establece que prevalecen los derechos inalienables del ser humano. El artículo 6 nos establece que prevalece el principio de la legalidad. Es en nullum pena sine legem previa, escrita, estricta y certa. No existe pena, no existe delito, sino conforme a una ley previa, escrita, estricta para abandonar el indeterminismo y cierta para prohibir la analogía como tal. El derecho a la vida es inviolable, a propósito del decreto 546 que establece una condena anticipada de muerte para todas aquellas personas en estado de reclusión en razón a la omisión de las medidas necesarias por parte del Estado, la garantía de indemnidad de los ciudadanos y de los derechos, el principio de igualdad que nos establece como un criterio de igualdad material ante la ley no meramente formal, la libertad individual como máxima que solo puede ser excepcionada por circunstancias de última ratio, el principio de la doble conformidad, la garantía de la no autoincriminación, etc. El artículo 93 que nos dice que en razón a los tratados internacionales ratificados por Colombia existe un bloque de constitucionalidad que da lugar a la prevalencia de esas garantías internacionales sobre nuestro orden interno. A propósito de ello, el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establecen todas las garantías procesales. En términos muy sencillos, el control de convencionalidad lo resumiría de la siguiente manera. Cuando la garantía internacional ofrezca mayor grado de satisfacción al derecho que nuestro ordenamiento interno, prevalece la garantía internacional. Cuando la garantía local le dé mayor satisfacción al derecho fundamental que el instrumento internacional, se le da prevalencia a la garantía local. Así entiendo de manera sencilla este fenómeno del bloque de constitucionalidad. Estarán diciendo, ¿y qué sucedió con el debido proceso del artículo 29 del Código de la Constitución Política? Estamos hablando del debido proceso constitucional, que si se examina el contenido del artículo 29 de la Constitución, encontraríamos por lo menos
11 garantías que se reconocen de manera expresa, sumando a las que anteriormente se han establecido. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley preexistente al acto que se le imputa. Artículo 6 de la Constitución Política, artículo 29 de la Constitución Política, principio de legalidad, en concordancia con el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, involucrando las garantías de favorabilidad y retroactividad de la norma. La garantía de la presunción de inocente. Toda persona se presume inocente hasta tanto no exista sentencia condenatoria en firme de la mano del indubio pro reo. Ese principio de presunción de inocencia como presunción, que implica entonces que admite prueba en contrario, pero no requiere prueba de como tal la misma, en razón a que es una presunción. El estado de inocencia que se mantiene durante todo el proceso, el derecho a ser tratado como inocente, el estándar de inocencia que aplica para el fenómeno del indubio pro reo y el principio que implica que toda afectación de cualquier garantía que involucre la presunción de inocencia debe de ser ponderada. La garantía del derecho a la defensa, defensa técnica que debe ser realizada por abogado, material que implica la posibilidad de que el propio procesado se represente a sí mismo, la ininterrumpida que implica que la defensa como tal no puede cesar en desarrollo del proceso, la defensa real o efectiva que establece que realmente el abogado defensor debe plantear una estrategia como tal y la intangibilidad o irrenunciabilidad de la defensa que plantea su posibilidad o su mejor, no posibilidad de que sea renunciada. La garantía del derecho a la contradicción. Toda persona tiene derecho a conocer y controvertir las pruebas que en su contra se presenten. La posibilidad de controlar la práctica de la prueba a través del interrogatorio cruzado de testigos como, a mi juicio, la mejor estrategia para ello. La garantía de la inmediación. Ser oído por el juez que habrá de tomar la decisión. Reconozco que la inmediación probatoria no se encuentra dentro del artículo 29 de la Constitución Política, pero sí en los instrumentos internacionales. El derecho a ser oído por el tribunal como tal, el derecho a que el juez tome en consideración la prueba que se presenta como tal. La garantía de la publicidad, que la desarrollaré también más adelante. Publicidad no es permitir que las personas accedan al proceso, que cualquiera entre a una sala de audiencias. Publicidad no se limita porque hoy estemos en la virtualidad. La publicidad se da porque todas las decisiones que sean adoptadas por el juez tienen que ser motivadas en el factum, en el iure y en la prueba como tal. El juez debe motivar las providencias judiciales y no existe prueba secreta como tal. La garantía del juez natural. Juez natural es aquel que tiene jurisdicción, que tiene competencia y que adicionalmente es imparcial e imparcial. La jurisdicción que emana de la Constitución y nace de ella, la competencia como regla de capacidad del para el procedimiento, en los términos de Chovenda, la jurisdicción es un vaso vacío y la competencia es su medida, y adicionalmente la imparcialidad e imparcialidad que obliga al juez a ser y parecer una persona imparcial. A propósito de ello, las reglas de Mallorca y las reglas de Bangalore establecen los códigos de imparcialidad y los códigos de conducta del funcionario. La garantía de la doble instancia que nace y deviene de los diferentes instrumentos internacionales y que tiene reconocimiento en el artículo 31 de nuestra Constitución, el derecho a que un superior resuelva la problemática que ha sido objeto de discusión y el derecho a que sea revisada la primera sentencia de condena. La garantía de la cosa juzgada o la res judicata, que implica que aquella persona cuya decisión jurídica o cuya situación jurídica sea definido mediante sentencia o providencia con los mismos efectos, no pueda ser judicializada nuevamente por los mismos hechos, aun cuando se le dé una connotación jurídica diferente. Y la garantía de la aplicación de la regla de la exclusión, que implica que el Estado no puede conseguir la prueba incriminatoria a cualquier precio, como garantía de civilidad, como límite al ejercicio de la potestad estatal, implica entonces el desarrollo de esa serie de comportamientos. Entonces, la pregunta que inclusive diría yo que sustentaría esta barra académica a la que me ha invitado mi amiga Astrid, con la que disfruto acompañándolos, podría verse suplida si respondemos a una pregunta muy sencilla. ¿Realmente existe el mal llamado principio de taxatividad? ¿Realmente las nulidades son taxativas? Y en ese sentido, la respuesta es un contundente no.
realmente solo existe una causal de nulidad que puedo definirla de la siguiente manera. Existirá nulidad procesal en razón a la vulneración de garantías fundamentales en aspectos sustanciales. Y para tal efecto, me quiero devolver brevemente frente a este planteamiento. Nos dice entonces la norma, ¿hay nulidad derivada de la prueba ilícita? ¿Eso hace parte del concepto de garantías fundamentales? Sí, la regulación de la cláusula de exclusión advirtiendo que la prueba no se anula, se excluye. 2. ¿Hay nulidad derivada de la incompetencia del juez? Sí, en virtud del principio del juez natural, existirá la posibilidad de que se dé lugar a la nulidad del actuado. Pero hago una advertencia de la cual no profundizaré. La única o las únicas causales de incompetencia que generarán nulidad son la incompetencia por el factor subjetivo, en tanto que el proceso esté llamado a ser acogido por un juez con fuero legal o constitucional, tribunales o corte, o porque el procedimiento esté asignado a un juez que, por ficción legal del artículo 54, 55 y 456, se entiende de mayor grado funcional, como es el juez penal del circuito especializado. ¿Y por qué digo ficción legal? Porque realmente el juez penal del circuito especializado no es superior funcional del juez penal del circuito, no le resuelve segundas instancias, no conoce de la sentencia que emite el juez penal del circuito porque es conocida por el tribunal, pero por una ficción legal se entiende que es superior funcional. No jerárquico como erradamente lo establece el código, porque la jerarquía implica subordinación. El juez penal del circuito especializado es superior funcional por ficción legal del juez penal del circuito, pero no porque realmente lo sea. Si el proceso está asignado al juez penal del circuito especializado y es tramitado por el municipal o el circuito, habrá lugar a nulidad como tal. Pero si el proceso debe adelantarse por el juez penal municipal y lo lleva al del circuito, no existirá nulidad porque el que puede lo más puede lo menos. Algo así como lo que nos sucede a los penalistas cuando nos vamos a trabajar en administrativo o en civil. Entiéndamelo como una pequeña broma que realmente no se compadece con la realidad. Zapatero a tus zapatos. En ese sentido, entonces, hay lugar a nulidad cuando se generan esos dos factores de competencia. De lo contrario, no existirá causal de nulidad por el factor territorial en razón a la prórroga de la competencia, que si no es definida o cuestionada en la acusación, se prorrogará la misma. El artículo 457 que nos dice que hará lugar a la nulidad por violación de garantías constitucionales o por el derecho de defensa. El derecho de defensa hace parte del debido proceso. En ese orden de ideas, el denominado principio de taxatividad no existe y se reduce a una única cuestión. Solo hay lugar a la nulidad cuando se vulnera el debido proceso o las garantías constitucionales en aspectos sustanciales. El artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, junto con el artículo 307, regulaba el llamado o los llamados principios que orientaban las declaraciones de las nulidades. Y en ese sentido se establecían una serie de procedimientos que tenían que ser adelantados por parte de quien aplicara o quien solicitara una causal de nulidad. Esos principios que grafico en esta oportunidad como un engranaje nos dicen que para que se configure una causal de nulidad tienen que cumplirse todos y cada uno de estos principios, a mi juicio, en el orden que voy a plantear para que se pueda configurar una causal de nulidad. Lo primero que voy a hacer es intentar definirlos y lo segundo es explicarlos puntualmente en cada una de las siguientes diapositivas. Lo primero es el denominado o mal llamado principio de taxatividad que nos dice que solo aplica la causal de nulidad por las normas reguladas en este título. Ya lo he dicho. Realmente el principio de taxatividad debe de ser entendido, a mi juicio, como que solo existe nulidad cuando hay vulneración sustancial a garantías constitucionales. Segundo principio, acreditación. Quien alega la causal de nulidad se compromete a aprobarla, a acreditarla. Tercer principio, protección. Quien alega la causal de nulidad no puede ser quien la creó o quien la desarrolló, en razón a que nadie puede ser beneficiado por su propio dolo o por su propia torpeza. Este principio de protección, como veremos enseguida, tiene una excepción y es la violación del derecho de defensa que bien puede ser alegada por el abogado defensor. Principio de convalidación.
quien ha permitido la configuración por pasiva o por activa de la nulidad no se legitima para proponerla, salvo que se trate de una circunstancia inconvalidable. Principio de instrumentalidad. Si el acto o rito procesal cumplió la finalidad para el cual fue creado sin transgredir garantías fundamentales, no habrá lugar a la nulidad, en razón a que el proceso es una herramienta para la construcción de la actuación judicial del debido proceso sustancial y no es un todo. El proceso no es un fin en sí mismo, es un mecanismo para el cumplimiento del fin. Cuando uno lee a Kelsen y lo lee de manera crítica, quizás pueda entender que Kelsen no se encontraba errado cuando distinguía el derecho sustantivo y el derecho adjetivo y nos decía que el derecho adjetivo era un mecanismo para el cumplimiento del derecho sustantivo. Principio de trascendencia. No cualquier irregularidad puede dar lugar al traste del debido proceso. La irregularidad debe de ser sustancial. Y principio, por último, de residualidad. La nulidad, al ser la máxima sanción frente al acto procesal que existió y que surtió efectos, solo podrá ser aplicada si no existe un camino diferente para el de su reconstrucción. De allí entonces que vamos a desarrollar brevemente cada una de estas causales o principios que orientan la declaración de las nulidades. A propósito de ello, advertir, aunque se ha establecido que en el Código de Procedimiento Penal actual, Ley 906 del año 2004, no se replicaron los principios que orientan la declaración de las nulidades, siempre se ha establecido que su aplicación a la dinámica de las nulidades puede ser perfectamente traída a la Ley 906 del año 2004, una sentencia interesante a propósito de ello, la 34.022 del año 2011. Y hay un texto que pensaría yo que es la Biblia de las nulidades en el sistema, o mejor, el sistema mixto y el sistema mixto inquisitivo y mixto acusatorio, que es un texto de Rafael Novoa, si mal no estoy, ahorita lo busco, que se llama precisamente las nulidades en el sistema mixto inquisitivo y mixto acusatorio, de 2 tomos, importantísimo para tal efecto. Bueno, estos principios que se traspolan a la Ley 906 del año 2004 van a ser explicados entonces de la siguiente manera con detalle. Ya dijimos, la taxatividad entendida desde un plano constitucional nos puede decir que solo hay lugar a la causal de nulidad por la violación de garantías constitucionales en aspectos sustanciales. Acreditación. Quien alega la vulneración de la garantía fundamental tiene como compromiso probar la irregularidad. Nosotros, en la práctica, en nuestro día a día, generamos en muchas oportunidades la base de la argumentación, pero nos quedamos en la base de la argumentación. Una segunda circunstancia que puede ser de utilidad para ustedes, amigos, colegas que me están escuchando, personas que sé que son idóneas, que son calificadas y que eventualmente no esté presentando ante ustedes aspectos demasiado novedosos, pero sí les pueden servir como tips para su día a día. Una de las posibilidades más importantes en lo que tiene que ver con la técnica de la argumentación se radica precisamente en este principio de acreditación. En técnica de casación lo utilizo de la siguiente manera: identifico el error, acredito el error, demuestro su trascendencia y propongo una solución correcta. Y esto lo traigo a colación de las nulidades. Yo tengo que identificar el acto irregular, el acto procesal irregular. ¿Y por qué va a ser importante establecer el acto procesal irregular? Porque a partir de allí yo tengo que establecer si debo anular solo ese acto procesal, los que se desencadenen de ese acto procesal, o debo retrotraer la actuación hacia un escenario anterior. Tengo que acreditarlo. Y en esa labor de acreditación lo que tengo que hacer es demostrarlo como tal, porque el acto procesal, de alguna manera similar a lo que sucede con el acto jurisdiccional o el acto de sentencia, se goza también de la presunción de acierto y de legalidad. Yo tengo que demostrar el error. Me decía una persona que me consultaba sobre una casación esta semana: ve, yo puedo presentar en casación una nueva propuesta de solución del caso concreto, yo puedo presentar una nueva propuesta de cómo se debería resolver mejor la situación, diferente a la que hizo el juez. Yo le decía, no, porque usted tiene que demostrar es que el juez se equivocó, no que usted tiene una mejor concepción, porque la mejor concepción es propio del debate de instancia.
Lo mismo sucede si yo no acredito la nulidad. Si yo no acredito la nulidad, estoy presentando una forma de entender el derecho diferente o de entender el procedimiento diferente a como la trazó el juez de la instancia, pero no estoy acreditando la irregularidad como tal. Y además tengo que acreditar su trascendencia. ¿Por qué esa irregularidad dio al traste con el debido proceso? Y no quedándome con eso, tengo que decir cuál es la solución. Ello sin perjuicio de la oficiosidad que le corresponde a quien decide la nulidad de establecer cuál es el momento procesal frente al cual se debe retrotraer la actuación. Pero sí es lo más recomendable establecer a partir de qué momento se puede generar esa propuesta como tal. Principio de protección. No puede haber lugar a la nulidad o no la puede alegar quien la ha configurado. Yo no puedo alegar mi propio dolo o mi propia torpeza en beneficio personal como tal. Un caso que recuerdo bastante es el caso Colmenares. Recuerden ustedes que en el caso Colmenares, en un momento dado se pretendió solicitar la nulidad por parte de las personas que se encontraban por parte de la Fiscalía General de la Nación bajo el pretexto de que la acusación se había presentado con prueba irregular o con prueba falsa. Y en ese sentido, la fiscal que había reemplazado al fiscal que originalmente llevaba la actuación propuso que se decretase una nulidad en razón a que esa prueba se había obtenido con violación de las garantías constitucionales como tal. La respuesta del funcionario judicial resultaba evidente como tal. No puede haber lugar a la nulidad, señor fiscal, porque usted como instrumento, usted como entidad, usted como institución, produjo esa nulidad. No me puede ahora decir usted, Fiscalía, que acusó a un ciudadano con prueba irregular y que ahora pretenda la anulación del proceso para darle a usted una nueva oportunidad de ejercer violencia institucional en contra de ese ciudadano. La respuesta en el caso Cárdenas fue evidente. Este muchacho se fue a juicio y ganaron. Ninguna sorpresa arrojó frente a esto. Eso es aplicación del principio de protección. Ese principio de protección tiene una excepción y es que la defensa puede alegar la falta de defensa técnica y con muchísima frecuencia lo hacemos. En un caso reciente que presenté demanda de casación y que fue admitida en integridad, me correspondió hacer algo muy delicado y fue solicitar que se decretara la nulidad por falta de defensa técnica en un proceso de defensoría pública donde habían actuado 6 o 7 defensores, todos ellos de la defensoría pública. Uno iba a la acusación, otro la aplazaba, uno iba a la preparatoria, no presentaba pruebas, no solicitaba inadmisión, rechazo o exclusión a pesar de que no le habían descubierto que la prueba era ilícita. En el juicio oral no presentaron teoría del caso, se suspendió la audiencia y vino un nuevo defensor, no interrogó, no contrainterrogó testigos, no presentaron alegatos de conclusión, inclusive apelaron la sentencia única y exclusivamente diciendo que no se encontraban de acuerdo frente a la misma. Y en ese sentido me correspondió presentarle a la Corte toda una disertación acerca del por qué se había vulnerado el derecho a la defensa técnica del ciudadano y en ese sentido la defensa había sido meramente instrumental. Yo, defensor, que asumo el proceso en el estado en que se encuentra, solicito que se decrete la nulidad de todo lo actuado en razón a los vicios de la defensa técnica que representó al ciudadano. Lastimosamente, compañeros míos de la Defensoría Pública. Y fue un proceso bien delicado porque me correspondió indicarle a mis superiores que tendría que denunciar la irregularidad de otros compañeros y por fortuna recibí ese apoyo institucional. Principio de convalidación. Quien por activo o por pasivo ha permitido la irregularidad no puede posteriormente alegarla salvo que se trate de circunstancias inconvalidables. Aquel que, por ejemplo, se le emite una orden judicial, o mejor, se emite un auto disfrazado de orden y no interpone el recurso de apelación o no interpone el mecanismo de queja y posteriormente va a la audiencia y dice, yo le solicito el decreto de la nulidad de lo actuado porque usted no me concedió los recursos, usted lo convalidó. Es que usted no me ofreció recursos, juez. Usted también debe conocer el derecho como tal. En este sentido, una de las grandes circunstancias que se presentan en el proceso de naturaleza adversarial es la obligación de que las partes nos preparemos, es la obligación de que las partes conozcamos la norma, conozcamos el procedimiento y conozcamos nuestras garantías. En términos muy bruscos, si usted desconoce del derecho, no puede posteriormente alegar las circunstancias. Si el juez a usted le emite una orden
que realmente tenía que definir frente a auto, usted se encuentra en el derecho y también en la obligación de interponer los mecanismos que en derecho le corresponden. Si el juez no cumple con una formalidad, usted tiene la obligación de ponerle de presente el cumplimiento de esa formalidad. Sucede con mucha frecuencia en las audiencias preliminares que los jueces dicen: en virtud del acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, yo salgo a compensatorios hoy y en ese sentido nos vemos dentro de una semana. Y estamos en audiencias preliminares, los procesados están en calidad de ¿qué? De medida de aseguramiento, de capturados, ¿en qué? Y en ese sentido se prolongan las audiencias 15, 30, 20, 40 días, lo que resulta absolutamente inconcebible. El abogado, creo yo, con mucho respeto, debe sentar su posición. No convalido ese planteamiento. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, juez. El artículo 157 establece que todos los días y horas son hábiles para el desarrollo de las actividades, más cuando se trata de garantías fundamentales. Si usted está en compensatorios, que el centro de servicios designe un nuevo funcionario, pero las garantías no se suspenden. Ante el silencio de la parte se puede llegar a convalidar la irregularidad, siempre y cuando no se trate de circunstancias de naturaleza inconvalidables, como por ejemplo las garantías constitucionales irrenunciables. El principio de instrumentalidad. Insisto en que el proceso es un mecanismo para el cumplimiento de un fin, no es un fin en sí mismo. Si el acto procesal ha cumplido la finalidad para el cual fue creado, sin transgredir garantías fundamentales, no hay lugar a la declaratoria de la nulidad. Como tal, el proceso es un medio, no un fin, y prevalece el derecho sustancial sobre el mero formalismo. A propósito de ello, el concepto del exceso ritual manifiesto, que en muchísimas determinaciones jurisdiccionales y en especial de la Corte Constitucional se ha trazado entonces como una violación de garantías fundamentales. Insisto, el proceso es un mecanismo para el cumplimiento de un fin, no un fin en sí mismo. Con mucha frecuencia se traspolan los órdenes de las audiencias, por ejemplo, la de preparatoria. Se pretermite la enunciación porque se ha entendido que si lo descubierto es lo mismo que se va a enunciar, no hay necesidad de la enunciación como tal. Y en ese sentido, esto puede dar lugar a que se vulnere el proceso como estructura, pero no se incumple con el principio de instrumentalidad porque el proceso cumple con la finalidad para el cual fue creado. En alguna oportunidad recuerdo un caso muy curioso en el que en un juicio en el municipio de Yarumal, Antioquia, para quienes de pronto no nos escuchan desde Medellín o desde Antioquia, veo por ahí conectado al doctor Fabio Umar, a quien saludo, se encontraba en un juzgamiento en donde le correspondía declarar a una religiosa. Y el juez era una persona particular, respetando su fe. Tenía un crucifijo en la parte trasera del despacho. Cuando él ingresaba, se daba la bendición. Me parece muy respetable y de hecho me parece un momento bonito de reflexión frente al funcionario. Está pidiendo sabiduría a su Dios. Y al momento de tomarle el juramento al testigo, el funcionario dice: yo voy a prescindir del juramento de la religiosa por respeto a que efectivamente ella, pues como monja, como religiosa, pues jura solo ante Dios. Y yo le dije: señor juez, una cosa es el juramento ante Dios, otra cosa es el juramento legal. Ella debe tomarse el juramento como la formalidad de la declaración en juicio. Pues el juez dijo: no lo voy a tomar juramento, no va a suceder nada. Yo le dije: no estoy de acuerdo con su posición, pero la acato. Esto sucedió en el año 2008, 2009 aproximadamente. Yo apenas estaba iniciando en el litigio. Creo que inclusive le consulté en su momento a la doctora Astrid, que en muchos aspectos fue mi maestra durante muchos años. Y finalmente, cuando se toma la decisión condenatoria en ese caso, yo le planteo al tribunal pues que debe ser excluido ese medio de conocimiento, que en razón a la circunstancia de que no se tomó el juramento no se cumplió con la formalidad y que efectivamente se transgredía el debido proceso, solicitándole una nulidad, entre otras cosas, inoportuna para ese caso. El tribunal me contesta: uno, usted de todas maneras interrogó y usted de todas maneras contrainterrogó a la religiosa. Dos,
el planteamiento que se desarrolló por parte de la religiosa no resultó trascendente para la solución del caso concreto, y 3, en todo caso vamos a absolver, y no porque tenga alguna incidencia en la declaración de la religiosa, sino porque no se adquirió el conocimiento más allá de toda duda. De esas situaciones que yo digo que son regaños que suenan a bálsamo porque finalmente plantean la oportunidad de un aprendizaje diferente. Entonces, si el acto procesal cumple con la finalidad sin transgredir garantías fundamentales, no hay lugar a la nulidad. Principio de trascendencia. No cualquier irregularidad da el traste con el debido proceso, en razón al principio o su principio de conservación del acto procesal. Si el proceso es un mecanismo para lograr una garantía, lo que se pretende con el proceso es que se mantenga el acto procesal, no anularlo. Ahí la gran diferencia entre quienes creen que los procesalistas buscamos la anulación. Realmente el procesalista debe mantener la conservación del acto procesal, y solo hay lugar a la nulidad cuando no existe ningún otro camino frente a una irregularidad absolutamente trascendente. La trascendencia nos tiene que derrumbar el concepto del debido proceso como garantía y el debido proceso como estructura. El proceso no es un mero formalismo. En muchas oportunidades vemos como en causas demasiado complejas y de demasiadas personas, caso por ejemplo de minería que tengo desde hace muchos años, que se titula como Goldex, en muchas oportunidades se pretenden plantear nulidades cuando realmente no hay lugar a ellas, porque finalmente lo que se protege con la nulidad es la estructura del proceso como garantía y en sí mismo como estructura. Y el principio de residualidad, que nos dice entonces que al ser la nulidad la máxima sanción que se aplica frente al acto procesal que existió y que surtió efecto, no habrá lugar al decreto de la misma si existe un camino diferente al de la nulidad. Y ahí nos encontramos con el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla de los criterios moduladores de la actuación procesal como tal. Y el artículo 139, que nos habla de que el juez se encuentra en la obligación de proteger la estructura del procedimiento y el no decreto de nulidades que no haya lugar a ellas. Algunos ejemplos prácticos. ¿El proceso se anula o da lugar a la absolución? Prevalece la absolución en vez de la anulación. No en todos los casos, pero por regla general prevalecerá la anulación, salvo que deba necesariamente ser anulado el caso como tal. Esto es una decisión, la 732 del año 2018, en línea de decisiones como la 35-131 del año 2009, que establecen que a pesar de una aceptación de cargos, es viable que se genere la anulación, perdón, la absolución en vez de la anulación. Por ejemplo, cuando la persona es capturada en situación de flagrancia por el porte o tenencia de estupefacientes y a pesar del allanamiento a cargos, se aplica la teoría del tipo de injusto y se dice que portar estupefacientes solo es delito cuando existe la intención de traficarlos, enajenarlos o suministrarlos. En estos casos se ha aplicado la absolución como tal. Cuando, por ejemplo, se encuentra que se discute en sede de segunda instancia, en sede de casación, perdón, una irregularidad sustancial, prevalece como tal la absolución por encima de la cesación del procedimiento por prescripción, por ejemplo. Si yo he de mantener incólume la absolución en vez de la preclusión como tal por cesación del proceso. Prevalece la absolución por regla general sobre la anulación, salvo que exista la nulidad que sea inconmensurable como tal. Recientemente se acaba de emitir una providencia en el caso en donde resultaba como tal víctima presunta Álvaro Uribe Vélez, y se establece entonces que prevaleció la nulidad sobre la misma prescripción, la nulidad sobre la misma absolución, porque lo que se debatía era la responsabilidad penal del acusado. En todo caso, allí se generó la nulidad de lo actuado y como consecuencia de ella la prescripción del ejercicio de la acción penal. La aplicación de la exclusión por encima de la nulidad. Si en un caso se plantea entonces que existió valoración de una prueba ilícitamente obtenida, lo que da lugar a ello es la exclusión de la prueba ilícita y la nueva valoración de los elementos de prueba. Sobre este marco teórico
voy a plantear algunos ejemplos breves, atendiendo el marco temporal que nos asiste, sobre algunos vicios comunes que afectan el debido proceso y que conllevan a la nulidad. Aquí en la gráfica los planteo. La violación del principio de congruencia y generalmente la de los hechos jurídicamente relevantes. La falta de motivación de la providencia judicial. La ausencia de defensa técnica en favor del procesado. La vulneración del principio del non bis in idem y la violación al principio de cosa juzgada como tal. Voy a abrir brevemente el chat para ver qué comentarios se van desarrollando. Lo que pasa es que en este momento no alcanzo a ver el chat por cuanto estoy parado frente tal en la diapositiva, pero enseguida, apenas culminemos, pues ojalá podamos abrir un espacio para las preguntas. La violación al principio de congruencia. Durante muchos años me ha interesado el estudio del principio de congruencia y he publicado en el Colegio de Abogados Penalistas, en mi Twitter y en diferentes medios un trabajo que se desarrolló en punto a ese principio de congruencia, que básicamente establece 3 momentos históricos de ese principio de congruencia. Un principio de congruencia rígida, donde el juez solo podía condenar al procesado por los hechos y por los delitos que hayan sido objeto de la acusación. Un principio de congruencia moderada que dio paso aproximadamente a partir del año 2012 por el antecedente de la sentencia 025 del año 2010, que básicamente implicaba que el juez podía condenar al acusado cuando el fiscal, que el juez podía condenar al acusado por un delito diferente al de la acusación, si el fiscal lo solicitaba de manera expresa, siempre y cuando versara la acusación sobre un hecho del mismo género, pero de diferente especie, que se orientara frente a un delito de menor entidad, que se generara una tipicidad que respetara el núcleo fáctico de la acusación y que no se vulneraran garantías fundamentales. Y en un tercer momento que se habla de congruencia flexible, que suprime la obligación de que se trate de una petición realizada por el fiscal y de que se trate de un delito del mismo género o especie. Ahí en la diapositiva se encuentran pues las decisiones más representativas, pero digamos que la vulneración del principio de congruencia se ha establecido como una garantía que afecta el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa técnica, el derecho a la defensa material, el derecho a la contradicción y el derecho a la confrontación, de allí que sea una de las características principales que dan lugar a la anulabilidad del proceso como tal. Y en ese sentido, entonces, digamos que existe una congruencia o una incongruencia positiva y una incongruencia negativa como tal, o algunos factores de congruencia positiva o de congruencia negativa. La congruencia positiva cuando se incorporan hechos o agravantes que no han sido objeto de la acusación o cuando se desconocen agravantes o atenuantes que han sido precisamente, cuando se desconocen atenuantes que han sido precisamente establecidos en la acusación. Y de todo el tiempo de la jurisprudencia hasta el año 2016 con la sentencia 43.837 o 6808 del año 2016, cuando se establecía que se generaba una incongruencia cuando, a pesar de la petición de absolución, se generaba la condena del ciudadano. Se vulnera entonces el principio de congruencia cuando se presentan este tipo de variables. Con la nueva posición de la Corte Suprema de Justicia no existe incongruencia cuando el juez solicita, cuando el juez condena a pesar de la solicitud de absolución, existiendo siempre una posición mayoritaria 5-4 en la Corte Suprema de Justicia que no ha vuelto a ser debatida a partir de la nueva confirmación o conformación de esa Corte Suprema de Justicia. A mi juicio, no siendo este el escenario para profundizar en ese tema, siempre que el juez condene por un delito diferente al de la acusación, y más aún, cuando condena a pesar de la petición de absolución, se genera una nulidad de base, de estructura y de garantía en el debido proceso. La nulidad por violación a los hechos jurídicamente relevantes. Acá comparto una línea, o mejor, un precedente dinámico que ha demostrado cómo el concepto de los hechos jurídicamente relevantes no es un concepto para nada novedoso. Lo que pasa es que le empezamos a prestar atención solo a partir de las providencias de Patricia Salazar Cuellar, que entre otras cosas han desarrollado a cabalidad esta teoría. Desde una decisión del año 2011, la 34022, se establecen cuáles son los principios de esa nulidad como tal, cómo se dan esos principios
de lo que se entiende como los hechos jurídicamente relevantes. De ahí que me detengo un poco en este tema. El acto de acusación es un acto de parte que como tal por regla general no es susceptible de anulación, pero la violación de los requisitos esenciales de la acusación puede servir como una pieza que de manera errónea cimienta la base y la estructura del debido proceso y que como tal va a generar una estructura endeble que va a decaer. La violación del concepto de los hechos jurídicamente relevantes implica entonces el desconocimiento de base del debido proceso y como tal da lugar a que sus bases fundamentales no se cimienten y que no pueda sustentarse una actuación lícita como tal. La inexistencia del hecho jurídicamente relevante implica entonces que el acusado no puede entender cuáles son los hechos por los cuales ha de defenderse, cuáles son los supuestos de tiempo, modo y lugar, cuál es la premisa fáctica sobre la cual tendrá que desarrollar su defensa debida, cuáles son los elementos que como tal implican el ejercicio de ese acto defensivo. La carencia de hechos jurídicamente relevantes conllevará a la anulación de lo actuado en razón a que no será posible emitir una sentencia de fondo. Una discusión que con mucha frecuencia tengo con colegas a propósito del tema de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué sucede entonces con esos hechos jurídicamente relevantes y si se debe absolver o se debe anular? Y en ese sentido entonces se dice, no, la solución es absolver. Mi planteamiento es el siguiente: si no existen hechos jurídicamente relevantes, ¿cómo absolver a una persona y cuál sería el efecto frente a la cosa juzgada? Sería casi que una absolución en abstracto. ¿Lo absuelvo de qué? Si realmente la cosa juzgada implica que la situación jurídica del ciudadano tenga que ser definida mediante hechos inequívocos. Congruencia personal, congruencia fáctica, congruencia jurídica, que de no existir hechos jurídicamente relevantes no permitiría entonces el desenlace de ese principio de cosa juzgada como tal. Distinto ocurre cuando hay insuficiencia de los hechos o cuando existe vaguedad en los hechos. Cuando existe vaguedad en los hechos, la premisa fáctica resulta incompleta, pero si se puede determinar cuál es el alcance de la imputación, la solución sí será la de la absolución. Insisto en que más adelante podríamos generar respuesta a dudas e inquietudes sobre el particular. Tercero, violación violación de garantías fundamentales o nulidad en razón a la indebida motivación de la providencia judicial. Insisto, la providencia judicial como tal debe de ser motivada porque se desarrolla el principio de publicidad. El proceso como tal nos lo han enseñado como un triángulo. En la parte superior se encuentra el juez en una posición alzaprimada. Su toga y su mallete lo distinguen de las demás partes procesales. La toga lo distingue y le dice que es un ser imparcial. El mallete o martillito que él tiene le permite distinguirse como una persona como autoridad. Se encuentra equidistante a las partes, en razón a que se encuentra tan distante a la acción como la resistencia de la pretensión. El juez le habla al pueblo y le habla al pueblo a través de sus decisiones y sus decisiones se motivan y como tal pueden ser controladas. Si es el jurado el que se encuentra a la diestra del juez, el jurado que falla en íntima convicción y en equidad como tal, si se permite esa expresión, lo que hace es escuchar los argumentos y como tal motivar el por qué, como pueblo decidir por qué se adopta una determinación en derecho. Pero cuando el juez motiva su decisión, publicita las razones por las cuales se puede generar una decisión jurisdiccional como tal. Y en ese sentido el juez tiene que presentar la motivación de su determinación y no dejarla de manera mental, no generar una circunstancia que le permita desarrollar una cuestión meramente aparente. De ahí que exista una divergencia entre el artículo séptimo y el artículo 381. El séptimo nos dice que el juez adopta su decisión basado en el convencimiento acerca de la existencia del delito y la responsabilidad, mientras que el 381 nos hable del conocimiento que debe existir en el juez para condenar. La prueba cumple con ese motor dialéctico, esa función dialéctica.
es la prueba la que le permite al juez llegar al conocimiento, a diferencia del convencimiento, para emitir una decisión que el derecho corresponde. Y el juez debe motivarla. Los problemas que conllevan a la falta o a la nulidad por falta de motivación son la motivación aparente, la ausencia de motivación, la motivación anfibológica, dudosa, ambigua, contradictoria, la falsa motivación y la motivación incongruente. Básicamente, la motivación aparente, el típico caso de Cantinflas y de Chimoltrufia, así como dice una cosa, dice otra. Cuando se llenan de aparentes motivaciones, cuando simplemente establecen una cantidad de aspectos que subsanan el tema de la motivación. Yo a los funcionarios judiciales les digo siempre con cariño y con respeto: el funcionario judicial no puede convertirse en un relator de lo que ha sucedido en las diligencias. Con frecuencia escucho en las audiencias preliminares o en las audiencias de conocimiento: hemos escuchado cómo el fiscal ha solicitado la legalidad del procedimiento de captura y para tal efecto nos contó cómo el informe base de policía judicial nos ha indicado esto. Luego el Ministerio Público solicitó esto y esto. Luego la defensa se opuso por esto y por esto. Y la decisión del juez es decretar la legalidad del procedimiento de captura. No, el juez no es un relator de lo que sucedió en la audiencia. El juez ha escuchado a las partes y con base en eso toma una decisión sin necesidad de restablecer todo lo que se ha establecido por las partes. El Código Procesal panameño establece precisamente que la motivación no puede ser suplida por la mención genérica de los argumentos de las partes o de las pruebas. La motivación es una construcción del por qué se le da la razón o no se le da la razón a una petición individual. Piensen ustedes qué sucedería si en una audiencia el juez dice lo siguiente: después de escuchar a las partes, le doy la razón a la fiscalía y no a la defensa, y contra esta decisión proceden los recursos de ley. Frente a una decisión de tal naturaleza no podría esgrimirse un recurso alguno, porque el recurso se da frente a la motivación de la decisión. De allí que la motivación de la providencia judicial dinamice el acceso a los recursos. La primera muestra de dictadura que nosotros conocimos fue cuando éramos niños y le decíamos a nuestros padres: mamá, ¿puedo salir? No, primero al papá, en grado jerárquico. Papá, ¿puedo salir? No, primero a la mamá, perdón, por grado jerárquico. Mamá, ¿puedo salir? No, ¿por qué? Porque no. Y accedimos a la segunda instancia. Papá, ¿puedo salir? ¿Qué le dijo la mamá? Que no, entonces no. ¿Y por qué razón se daba de esa manera? Porque precisamente nuestro padre confirmaba la decisión de nuestra madre, porque sabía muy bien que no podía entrometerse en esa decisión jurisdiccional que era acertada y legal y que por ningún motivo podría ser cuestionada. Y esa fue la primera muestra de dictadura que nosotros conocimos. No, ¿por qué? Porque no, y no se podía cuestionar. Y eso quizás en el proceso de formación infantil tenga una razón de ser desde el plano de vista psicológico, pero desde la realidad procesal, la decisión jurisdiccional tiene que motivarse para que se dinamice el acceso al recurso. Yo no puedo cuestionar una decisión jurisdiccional que no sea motivado como tal. Y la motivación aparente, por la mención genérica de las decisiones o por los planteamientos de las partes, no suple la motivación. La ausencia de motivación, ¿qué implica entonces? Que el juez no haya motivado como tal la determinación. Una decisión de casación que me casó la Corte, que es la 46714 del año 2014, precisamente abordó ese planteamiento en punto a la falta de motivación frente a la individualización de la pena como tal. Se impuso un agravante a un ciudadano sin que se hubiese generado ningún grado de motivación. A través de la nulidad, lo que propuse fue precisamente que se suprimiera esa causal de agravación. La motivación anfibológica, dudosa o ambigua, que es la contradictoria como tal. No entendemos qué es lo que está motivando el funcionario. Y en ese sentido es muy común de algunos operadores judiciales generar expresiones complejas, dudosas, ambiguas o simplemente con un lenguaje lo suficientemente complejo para que ni ellos se puedan entender como tal. La falsa motivación es cuando el juez genera una motivación basada en aspectos inexistentes, no planteados, cuando se da por probada una circunstancia que ni siquiera se acreditó o cuando la motivación es incongruente. Por ejemplo, cuando el funcionario judicial esgrime todos los aspectos de duda probatoria, pero al final condena. En estos casos se puede atacar o bien por violación directa de la ley sustancial o bien por el plano de la nulidad. En el tema de la casación habrá que decir algo importante, sin ahondar en el tema, por supuesto.
todos los caminos conducen a Roma. Con ello lo que quiero decir es que todas las causales de casación generalmente conducen a la violación directa de la ley sustancial y en ese sentido se pueden alegar por esa vía. En algunas oportunidades será más estratégico realizarlo por otras. Aquí les dejo entonces algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que nos hablan frente al tema de la motivación de la providencia judicial. La falta de defensa técnica. Como tal, se ha establecido entonces que bajo el principio de bilateralidad de la audiencia y recordando al gran Jorge Eliezer Gaitán, solo podrá existir una decisión justa cuando se ha escuchado a las partes en la audiencia, cuando ha existido un ejercicio de contradicción real frente a lo ocurrido como tal. Ese ejercicio de bilateralidad de la audiencia implica entonces que efectivamente se establezca que la persona sea oída en juicio, vencida en juicio como tal. El principio de trascendencia de las nulidades también nos lleva a reflexiones muy complejas como la que se da en SP 10902 del año 2015. ¿Qué sucede si a mí me está representando una persona que no es abogada, que se encuentra suspendida o que se encuentra excluida de la profesión como tal? No necesariamente el hecho de que una persona haya sido suspendida o que se encuentre excluida de la profesión conduce al ejercicio de la nulidad como tal. Esto en razón a que efectivamente esa persona se formó como abogado, es o fue abogado en su momento encontrándose excluido y si desarrolló los principios de la defensa no necesariamente conduce a la nulidad. La nulidad del juicio por falta de defensa técnica. La defensa no puede ser instrumental. No basta que usted tenga ahí un abogado haciendo una mera presencia. Permítanme la expresión. No basta con que usted se encuentre acompañado de un semoviente jurídico para que se garantice el derecho a la defensa. Tiene que existir una defensa estratégica. Tiene que existir una defensa propositiva. Tiene que existir realmente una estrategia. Con frecuencia se dice que el silencio es una estrategia defensiva y eso es válido, pero no puede ser un silencio que se base única y exclusivamente en la mediocridad del abogado como tal. Para mí, la audiencia de mayor relevancia en el proceso penal es la audiencia preparatoria. Y en ese sentido se han presentado múltiples decisiones jurisprudenciales como la SP 45790, que ha establecido la nulidad por falta de defensa técnica en razón a que efectivamente el abogado defensor no se encontró como tal en el desarrollo propositivo de pertinencia, admisibilidad, rechazo o exclusión. Una decisión muy compleja que es la 2998 del año 2019, con respeto lo digo, se genera un principio de instrumentalidad y convalidación y se permite el ejercicio de la defensa de oficio en el sistema penal oral acusatorio y casi que se deja de lado los principios de lo que es la defensa. Casi que se establece que la mera presencia de un abogado defensor es suficiente para suplirlo. Es un caso donde se designa abogado de oficio en el desarrollo del sistema penal oral acusatorio y se abre la posibilidad que frente a la falta de defensor público se aplique entonces la posibilidad de una defensa de oficio, lo cual se genera entonces bastante delicado como tal. ¿Cuál es el momento procesal para el desarrollo de las nulidades? La acusación, la preparatoria, el juicio oral, la sentencia, la segunda instancia, la casación. Realmente aquí ha existido un criterio errado por parte de los operadores judiciales. Se ha establecido que la acusación es el escenario natural para el desarrollo de las nulidades, obviando muchos aspectos. La acusación tiene por objeto controlar las fases de indagación y de investigación, razón por la cual la audiencia de formulación de acusación es el escenario natural para discutir aquellas irregularidades que se hayan presentado en el interior de al interior de la indagación y la investigación, incluyendo la misma acusación como tal. El procedimiento penal especial abreviado corrige de alguna manera este problema en la audiencia preparatoria, en la audiencia concentrada como tal. Permítanme, cito la norma que no la tengo acá en la cabeza en este momento, pero en la audiencia concentrada, en el artículo 542, en el numeral 11, se nos dice otorgar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren pertinentes
y el juez desarrollará en el numeral tercero la decisión para que se adopte en bloque como tal. Se ha entendido que la acusación es el único escenario para el planteamiento de las nulidades y es errado. ¿Por qué? Porque las nulidades se pueden presentar en la misma preparatoria por la falta de defensa técnica, en la audiencia de juicio oral, al interior de la sentencia, al interior de la segunda instancia y por supuesto en la casación. Quienes sostienen que la nulidad solo procede en la audiencia de la formulación de acusación dejan de lado la causal segunda de casación del artículo 181 que nos establece precisamente que hay una causal autónoma de casación que es la violación del debido proceso en su estructura o en la garantía de cualquiera de las partes, in res iudicando o improcedendo. La preclusividad. La preclusividad de la nulidad debe de ser examinada de conformidad con el principio de convalidación y con la instrumentalidad del acto procesal. Si el acto procesal cumplió la finalidad para la cual fue creado, no transgredió garantías fundamentales y la convalidación no ofrece entonces un problema que implique el desconocimiento del debido proceso, es posible que se convalide, pero de lo contrario no existe preclusividad para el desarrollo de la causal de nulidad. Voy a poner un ejemplo extremo y algo grotesco, pero grotesco desde lo que es el rol de las partes. Supongamos que el fiscal tramitó la acusación por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico en vigencia de la ley 1908 del año 2018 y que lo tramitó ante el juez penal del circuito como tal. Y el juez penal del circuito no tuvo problema, desarrolló las diligencias y por allá en la audiencia de juicio oral a la instalación el abogado dice: señor juez, es que me puse a examinar el artículo 35 y usted no es competente para conocer de esta causa en razón a que esto es de competencia de los jueces penales del circuito especializado. ¿Será que el juez podrá decirle, no, yo ya voy a seguir adelante porque le precluyó la oportunidad? La respuesta es negativa. Tendrá que anularse lo actuado y en ese sentido retrotraerse la actividad hasta el momento en que se desarrolló la irregularidad. En el Código General del Proceso se establece que la sanción frente a que cuando se genera una nulidad se traslada todo lo actuado ante el juez competente y en ese sentido muy respetuosamente creo que nuestra legislación de procedimiento civil y general del proceso desarrolla entonces un proceso meramente instrumentalizador de las nulidades, trasladándole el problema y la irregularidad de un grado jurisdiccional a otro. El artículo 139, numeral sexto, sí exige del funcionario judicial una labor proactiva. Dentro de todo el desarrollo de las diligencias le debe constar o le debe realizar la constancia de garantizar que las audiencias hayan cumplido su finalidad y no se hayan transgredido garantías fundamentales. Leo la norma por si alguien no la tiene en mente en este momento. El artículo 139 nos dice que es un deber específico del juez dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a los derechos y garantías del imputado acusado de las víctimas. Y se ha creído erróneamente que esto es simplemente una formalidad. No, esto no es una formalidad. Esto implica que el juez deba realizar un ejercicio de saneamiento procesal en cada una de las diligencias. Para de esa manera permitir entonces que se desarrolle el proceso en debida forma. ¿Qué sucede entonces con el desconocimiento de las garantías procesales de partes intervinientes? Pues la regla general es que conllevan a la nulidad de lo actuado, salvo que en razón al principio de prioridad se deba absolver al procesado o se deba tomar en virtud del principio de residualidad una medida diferente a la que se ha planteado en esta oportunidad. Yo dejo hasta acá la disquisición que me correspondía a mí desarrollar, ya pues quedo abierto a inquietudes o quedo abierto a cualquier planteamiento que ustedes deseen desarrollar. Doctora Hilda. André, mira el chat, por favor, que hay varias inquietudes. Listo, lo que pasa es que realmente no sé, bueno, voy a mirar. ¿O tú quieres que te las lea? No, es que son varias. O me las pueden, pues, o abramos el espacio, no sé cómo tú lo planees para abrir. Es que el chat, como no lo había... No, la idea es que tú las puedas mirar porque mira que están súper bien redactadas. Entonces, pues yo te agradecería que entraras y miraras porque tenemos más de 7 preguntas, André.
Bueno. La pregunta de Daniel de Carlos Daniel. ¿Se puede decretar la nulidad si falta un total circunstanciación de tiempo, modo y lugar en la imputación o acusación, pero los hechos jurídicamente relevantes están completos? Lo que pasa es que de alguna manera esto resultaría contradictorio. Si no hay concreción de circunstancias de tiempo, modo y lugar, la imputación fáctica queda incompleta. ¿Por qué? Porque la imputación fáctica que se le realiza a un ciudadano es en circunstancias de tiempo, de modo y lugar. Si a mí me están dejando la premisa fáctica incompleta, yo no tendría cómo defenderme. Me explico con un ejemplo muy sencillo. Su señoría, se acusa al señor Andrés de haberle dado muerte al señor Pedro en algún momento del año 2016. ¿En qué momento, en qué ciudad, con qué circunstancias, con qué elementos? Como tal, yo no me podría defender porque estaríamos dejando la premisa demasiado ambigua. ¿Qué debe suceder en casos de esa naturaleza? Tiene que realizarse un control a los hechos jurídicamente relevantes. Ahora, si el fiscal en la imputación no estableció circunstancias de tiempo, modo y lugar, no será posible incorporarlas en la acusación. En ese sentido, le corresponderá al juez dejar sin efectos todo el trámite ocurrido a partir de la audiencia de imputación, inclusive para que se desarrolle una imputación de cargos circunscribiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Solo hasta el año 2016, con las ponencias de Patricia Salazar Cuella, el país ha entrado en conciencia de alguna manera de lo que implica el desconocimiento de estos hechos jurídicamente relevantes. Pero como insisto, esto se ha dado de muchísimo tiempo atrás. Mi amigo Jason Mauricio Torres, se me perdió la pregunta de Jason. Jason pregunta, ¿cuál es la obligación de un juez si observa un proceso la falta de defensa técnica? Le corresponde al juez o al Ministerio Público discernir al abogado que carece de la competencia para el desarrollo de la diligencia como tal. Es una función también inclusive del Ministerio Público dentro del proceso penal decir, pues aquí no hay un defensor técnico. ¿Por qué? Porque la decisión que se adopte incumpliendo con esa garantía del derecho a la defensa técnica no va a legitimar ninguna decisión. La pregunta de Gustavo González, muy buenos días. Si el juez olvidó decretar o inadmitir una prueba y dio por terminada la audiencia preparatoria, ¿se puede pedir la nulidad? Hombre, por principio de residualidad, yo pensaría que si se trata de una omisión atribuible al juez, el juez puede corregir el acto irregular de conformidad con el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal. Pero explico también con una circunstancia diferente. Supongamos que en la audiencia de imputación de cargos, el juez omitió advertirle al procesado que tenía derecho a la rebaja de pena de hasta el 50% de la pena a imponer porque malentendió el contenido del artículo 199 de la ley 1098 del año 2006. Por ejemplo, se trató de un delito de constreñimiento a un menor de edad y el juez le dijo, le prohíbo el beneficio de, o sea, no le puedo conceder la rebaja de pena hasta el 50% de la pena a imponer porque esto es un delito contra la libertad de un menor. El artículo 199 nos dice secuestro. Entonces el juez de conocimiento diría, hombre, aquí hay una irregularidad sustancial que afecta al debido proceso. A usted, señor procesado, se le dijo que no tenía derecho a rebaja de pena de ninguna naturaleza por el hecho de que este era un delito contra un menor. El señor fiscal guardó silencio, su defensor guardó silencio y por lo tanto usted no se le dio una adecuada información y esto afecta su garantía a un debido proceso. Entonces el juez dice, tengo una de dos, o decreto la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de imputación en el momento en que se le denegó la oportunidad de la rebaja de pena o aplico el principio de residualidad. ¿Cómo le aplico el principio de residualidad? ¿Qué es la salida acertada? Yo en este momento le pongo de presente que si usted tiene el derecho, que si usted desea aceptar los cargos de manera libre, consciente y voluntaria, usted tiene derecho a una rebaja de pena de hasta el 50% de la pena a imponer. Y yo le garantizo en acusación esa rebaja de pena. Esa es una manera de aplicar el principio de residualidad. Pregunta de Orlando. ¿Se puede proponer la nulidad por ausencia de hechos jurídicamente relevantes en la audiencia de formulación de imputación? La respuesta en principio sería no la nulidad, porque es un acto de parte. Más bien sería decirle al juez, usted tiene que permitir, o sea, usted tiene que exigirle al fiscal que nos presente los hechos jurídicamente relevantes para efectos de que la premisa fáctica quede completa. Otra cosa sería doctor Orlando, otra cosa sería la estrategia.
Santiago pregunta, ¿es posible plantear nulidades en audiencias preliminares? Ejemplo, cuando se decreta una medida de aseguramiento sin motivación. Claro, perfectamente se puede proponer la nulidad como tal, pero la nulidad se tiene que proponer es al momento en que se adopta la decisión, sin perjuicio de que no se aluda a la convalidación como tal. Doctor Andrés Niño, ¿el juez de conocimiento puede absolver o decretar nulidad por falta de hechos jurídicamente relevantes? Creo que ya he dado respuesta a ese planteamiento. Si hay insuficiencia de los hechos jurídicamente relevantes, es posible que se decrete la absolución. A mi juicio, si no hay hechos jurídicamente relevantes, no hay premisa fáctica y por lo tanto se va a plantear como tal es una nulidad. Sebastián Ortiz, creo que es Sebastián, mi exalumno. ¿Qué debe hacer el abogado entonces en imputación si faltan los hechos jurídicamente relevantes y el juez sostiene que es un acto de parte y no hay controles? Ojo que no he dicho que no haya controles, el juez sí tiene que controlar desde el planteamiento del artículo 287 y 288 que existan hechos jurídicamente relevantes. Si carece la afirmación fáctica de hechos jurídicamente relevantes, aunque nuestra legislación no lo plantea y aunque realmente no se ha avanzado en este tema, el juez no puede dar por satisfechos los requisitos de los artículos 287 y 288. ¿Por qué? Porque sin premisa fáctica no puede haber premisa jurídica. El derecho penal es un modelo de control social donde lo que precisamente es objeto de imputación como reglas de conducta es una afirmación fáctica que se plantea en la norma. Si usted no me está planteando un hecho jurídicamente relevante, no podrá ser jurídicamente relevante porque no se subsumirá en una premisa normativa. Niño nuevamente me pregunta, desde su perspectiva, ¿cuál sería un argumento fuerte para solicitar la absolución por falta de estructuración de los hechos jurídicamente relevantes? Insuficiencia en lo que atañe a las circunstancias de tiempo y modo. Recuerdo un caso puntual. En la acusación se planteaba que desde el año 2007 hasta el año 2009 se configuró una organización al margen de la ley dedicada al tráfico de estupefacientes, pero nunca se mencionó cuál era el rol específico de mi representado. Entonces aquí lo que dije yo fue, claro, aquí se habló de un hecho jurídicamente relevante, una organización delictiva que se dedicó al tráfico de estupefacientes, pero no se establecieron circunstancias de tiempo, modo, lugar, participación activa o pasiva de mi representado. En ese sentido, se generaría ese tipo de posibilidad de absolución. Me pregunta Ricardo Andrés Giraldo, también mi amigo, ¿procede la nulidad en audiencia preparatoria por non bis in idem? Perfectamente procede la nulidad por el non bis in idem como tal. Ahora uno podría plantear que existirían dos soluciones frente al non bis in idem. Aquí vuelvo e insisto en un planteamiento. El non bis in idem implica tres circunstancias. Bueno, diferencio primero el non bis in idem de la red judicata. El non bis in idem es dos veces por el mismo hecho. Por ejemplo, le imputo a una persona el delito de peculado por apropiación en razón a que es servidor público y le impongo la circunstancia de mayor punibilidad en razón a que se trata de un servidor público juez. Entonces aquí la respuesta no sería la nulidad. Evidentemente existen problemas de imputación y de non bis in idem, evidentemente, pero la respuesta se tiene que dar es en sentencia. En sentencia el juez descartará la aplicación de la circunstancia de mayor punibilidad realizando un control a la imputación como tal. Pero si estamos hablando de la res judicata o cosa juzgada, que es algo diferente, estableceríamos que si es posible la nulidad de lo actuado por violación al principio de la res judicata. ¿Qué implica? Que la misma persona sea judicializada por los mismos hechos con la misma pretensión jurídica. Eso sí implicaría como tal un análisis. Por aquí veo... No veo más preguntas. ¿Alguno de pronto, si quiere, enciende el micrófono y me la realiza si no he contestado alguna? Tú cubriste efectivamente ya todas las preguntas, Andrés, ya están todas cubiertas. Y sí, ya entonces si hay algún interesado en formular alguna inquietud adicional, entonces levanta la mano y yo con mucho gusto le habilito el micrófono. Santiago, dale. Buenos días, muchísimas gracias. Una pregunta, en la teoría diapositiva dijiste que los efectos de la nulidad es anular todo salvo en dos casos. ¿Podrías recordarlos, por favor? ¿Me repites, por favor, que no te escuché? Sí, en la anterior diapositiva dijiste que una nulidad busca, pues, valga la redundancia, anular todo lo actuado, salvo en dos eventos.
Eso. Bueno, ahí te estoy devolviendo nuevamente la diapositiva. La violación, la irregularidad sustancial que afecta el debido proceso da lugar a la nulidad de lo actuado, salvo que en virtud del principio de prioridad se deba absolver al procesado, evento 1, y salvo que en virtud del principio de residualidad exista una solución jurídica diferente. Esos dos principios, digamos que en materia de residualidad, son los más importantes en cuanto a nulidades. Si la nulidad es la última de las herramientas, siempre aplicará como tal una medida diferente al de la nulidad para que se mantenga el proceso como tal. La idea no es que se tengan que repetir los procesos, la idea es que el proceso se mantenga como tal y que las decisiones puedan cubrir efectos. Si existe una solución diferente a la nulidad, siempre será esa la que debe ser aplicada. Muchas gracias. Con gusto. Nos faltó una pregunta que formuló el doctor Cristian, y es, mírala al final, Andrés, dice, a los hierros de estructura también por regla general se les aplica el principio de convalidación. Depende del hierro de estructura. Si se pretermite un momento del proceso, eventualmente pueda ser convalidado. Pensemos, por ejemplo, en el artículo 356, numeral 5, que nos alude a que al finalizar el procedimiento de descubrimiento, enunciación y estipulaciones probatorias, le corresponde al juez indicarle al procesado que pueda llenarse a los cargos. Y el juez pretermite esta situación, el fiscal no la pone presente, la defensa tampoco, el procesado tampoco. Entonces, como tal, la pregunta es si esto daría lugar al traste del debido proceso. Si en la audiencia de juicio oral el procesado levantara la mano y dijera, mire, lo que pasa es que usted no me dio la oportunidad de allanarme los cargos en la audiencia preparatoria, entonces por lo tanto anúlese lo actuado. El juez le dirá, hombre, el acto procesal cumplió la finalidad por el cual fue creado y usted guardó silencio. Por lo tanto, hay lugar a que se mantenga o que se convalide lo actuado. Pero, sin embargo, usted se va a llenar a los cargos en esta audiencia de juicio oral. De ser así, en este momento le mantengo la rebaja de hasta la tercera parte. Entonces ahí se aplicaría instrumentalidad y residualidad. Obviamente esto no son criterios absolutos. Obviamente esto es muy discutible. Obviamente una posición más fuerte en lo que tiene que ver con las garantías y un poco más formalista dirá lo contrario de lo que yo estoy sosteniendo, pero pues obviamente lo interesante de estos temas es la posibilidad del debate. Hay dos preguntas sin resolver. Una, la del doctor Luis Fernando Bedoya, pero no la ubico. Esperando un segundito. Y otra del doctor Ricardo Giraldo. Espérame, empecemos con la del doctor Luis Fernando Jaramillo. ¿La ves? No, no la veo. Doctor Jaramillo, ¿por qué no habilitas el micrófono y la formulas de manera oral? Ok, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, súper bien. Gracias, doctora Astrid. Tengo la siguiente pregunta, doctor Andrés. En el evento de un escrito de acusación en el que no se expresan de manera clara los hechos jurídicamente relevantes, es conveniente desde el punto de vista estratégico de la defensa y atendiendo las consecuencias que se pueden suscitar más adelante cuando se decida el proceso, solicitar la nulidad del escrito de acusación. ¿Es realmente conveniente estratégicamente para la defensa, o por el contrario, los efectos pueden ser contrarios en medida en que no se haría, más adelante la consecuencia no sería una absolución? Entonces, ¿sería conveniente entonces o no solicitar la nulidad del escrito de acusación por ser anfibológica, por ser ambigua, por no redactar de manera contundente y clara los hechos jurídicamente relevantes? Pues como lo digo, la pregunta va encaminada es si es estratégico solicitar la nulidad de ese escrito o es mejor guardar silencio y aprovechar esa falencia de la Fiscalía de cara a la decisión del proceso. Gracias, doctor Luis. Su pregunta es muy importante, muy interesante, y la voy a responder con varias variables que debo proponerle, pero es muy importante. La primera es que, insisto, yo no plantearía la nulidad del escrito de acusación porque el escrito de acusación es un acto de parte.
pensémoslo desde el siguiente plano. Es como si yo fuera un juzgado civil y le dijera al juez, pues, le solicito que decrete la nulidad de la demanda. Entonces el juez me va a decir, ¿cómo hay que la demanda? Es que la demanda se somete a admisión, o se somete a inadmisión, o se somete al rechazo, desde el plano de lo civil como tal. Pero esta misma consecuencia implicaría también mirar que en el juez existen unos requisitos formales. Nosotros hemos tenido muy poca formación en este tema y no hemos querido ver. En el 75 del Código de Procedimiento Civil o 82 del Código General del Proceso, y la memoria no me falla, se encuentran los requisitos de la demanda. En el 336 en el 337 de nuestro código, los requisitos de la demanda de acusación, que es una verdadera demanda, es un ejercicio de acción. Dos, una cosa teóricamente es el ejercicio de la acción y otra cosa es la prosperidad de la pretensión. Esto va a ser muy importante para la respuesta. Entonces, tres, el juez podrá decretar la nulidad de actos procesales y no nulidad de la acusación. Por ejemplo, podría decretarse la nulidad de todo lo actuado por no existir hechos jurídicamente relevantes, más no la nulidad del escrito de acusación, que es un acto de parte como tal, de las decisiones que se adopten a partir de la acusación. Dicho esto, hago también otras variables. Uno, si la imputación de cargos planteó los hechos jurídicamente relevantes, pero en el escrito de acusación no se consignaron esos hechos con tanta claridad, aunque se establece un mínimo de facticidad y de tipicidad de esta circunstancia, yo diría que estratégicamente sería mala idea pedir la concreción de esos hechos jurídicamente relevantes en el artículo 339, pidiendo aclaraciones, correcciones o adiciones. ¿Esto por qué? Porque eventualmente desde el plano estratégico estás corrigiendo las falencias del acto de parte. Estás permitiendo que se corrijan esas falencias de ese acto de parte y estratégicamente no sería viable. Sin embargo, a partir de las posiciones jurisprudenciales en punto al principio de congruencia, ya la sanción no será que el juez absuelva, sino que muchas veces se corrige el camino para la fiscalía. Entonces, en muchas oportunidades uno tiene que ser estratégico hasta qué punto permite esa ambigüedad como tal. Ahora, si usted como abogado defensor percibe que ni en la imputación ni en la acusación se han presentado hechos jurídicamente relevantes, premisas fácticas que permitan la emisión de una sentencia de fondo, y usted guarda silencio, sepa muy bien que usted se está arriesgando a que a futuro, después de 2, 3, 4 años, se decrete una nulidad de todo lo actuado y que se retrotraiga la actuación hasta el momento mismo de la imputación y usted y su cliente han perdido todo el tiempo. Es cuestión de estrategia. Y es cuestión de estrategia metodológica como tal. La pregunta de Ricardo. Él pregunta si la entiendes o tú quieres que él la formule oralmente. Como quieras, es que la verdad no la veo en el chat. Ricardo, entonces, porfa, plantéasela al doctor Andrés Felipe. Perfecto. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Profe, siempre es un gusto escucharlo, hermano. Usted sabe mucho, lo he dicho. Bueno, después de sobarle el saco, le pregunto. En el año 2000, por ejemplo, 2019, capturan unas personas. Esta persona, por vía preacuerdo, acepta responsabilidad, es condenado, termina el proceso. Al próximo año vuelven y lo capturan y dicen que se le olvidó al fiscal, lo dice en acusación, que se le olvidó imputarle otro delito y que por eso lo vincula a esa nueva investigación. Eso puede ser nulidad, si lo es por non bis in idem o cosa juzgada. Mira, eso se genera con muchísima frecuencia y me amplío frente a un tema. En muchas oportunidades los abogados caemos en unos juegos que no son del todo acertados. Por ejemplo, el fiscal te dice, vea, si usted acepta cargos ya, le voy a dejar de imputar estos delitos. Y en muchas oportunidades la gente lo que hace es decir, listo, hágale, me voy a quitar esos delitos de encima. No, es que no imputar hechos y no imputar delitos no genera el efecto de la cosa juzgada. Cuando la premisa fáctica ha quedado completa, pero no se han incluido todos los delitos que podrían haberse incluido, allí consideraría yo que sí es aplicable el fenómeno de la cosa juzgada. Es que recordemos que
el fenómeno de la cosa juzgada implica que la persona cuya situación jurídica se haya definido mediante decisión que aborde la totalidad de los hechos y las circunstancias no podrá ser judicializada nuevamente por esos hechos, aunque revistan una categoría jurídica diferente. Allí estaríamos hablando del principio de la red judicata, identidad personal fáctica, más no jurídica como tal, pero en la pretensión sí se quería la condena como tal. Si se trata de un hecho diferente que el fiscal por olvido, por negligencia e inclusive por mala fe no ha imputado, lastimosamente tendría que decir que no se cobija por el fenómeno de la cosa juzgada. ¿Podríamos decir que es un fenómeno de absoluta deslealtad frente al procesado? Sí. ¿Podríamos decir que es una forma del Estado de instrumentalizar al ciudadano? Sí. ¿Podríamos decir que es un evento de presión indebida? Sí. Yo con frecuencia veo fenómenos que me parecen grotescos en la práctica judicial, y es que una persona que se encuentra privada de la libertad cumpliendo una sentencia por el delito de concierto para delinquir, 3 días antes de que salga de su cumplimiento de la condena, lo van y lo capturan nuevamente en el centro carcelario y le imputan un concierto ya por otros 2 o 3 años. No, es que usted fue condenado por concierto para delinquir durante el año 2018 al año 2019, pero esta es una nueva investigación que data del 2019 al año 2020. Ah, pero es que yo fui condenado por el delito de concierto para delinquir. Sí, pero de 2018 a 2019. Entonces ahí se encuentran fenómenos que son de abierta deslealtad, que son absolutamente deplorables como tal, pero que realmente no se cobijan dentro del fenómeno de la cosa juzgada. Hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia que me llamó mucho la atención, en la cual un ciudadano en un concepto de extradición solicita que se le vincule o que se le respalde por el principio de la cosa juzgada. Entonces dice, hombre, es que a mí me condenó un tribunal norteamericano, un tribunal puertorriqueño, por el concierto de los años 2019, del año 2016 al año 2019. Y ya me están juzgando también el tribunal norteamericano por hechos del año 2012 al 2021, al 2020, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucedió en ese caso? La Corte le dijo, sí, mi hermano, usted tiene toda la razón. Usted en Puerto Rico fue juzgado del 2012 al año 2018, pero en Estados Unidos lo están juzgando del 2012 al año 2020. Por lo tanto, usted se cobija bajo el fenómeno de la cosa juzgada de 2012 al año 2018, pero no de 2018 a 2020. Por lo tanto, se le aplica la regla de la cosa juzgada en ese lapso de 2012 a 2018, pero se le concede la extradición, o se concede la extradición, o se emite concepto favorable de extradición de 2018 a 2020. Es una situación muy compleja, pero definitivamente no se ampara por el fenómeno de la cosa juzgada. A nivel local, aplicaría el fenómeno de la ejecución de la sentencia como fenómeno diferente. El doctor Carlos tiene una inquietud. Dale. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, buenos días, doctor. Mi pregunta es saber, primeramente, pues, cómo se está manejando eso actualmente en la Corte, ¿sí? ¿Cuál es su opinión con respecto a cuando el allanamiento o el preacuerdo al momento del juez de conocimiento realizar el control sobre ese acto? Entonces él mira que no hay suficiente prueba de cargo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer él? ¿Condenar, absolver o decretar la nulidad de todo lo actuado? Bueno, entonces aquí voy a plantear también variables. Lo que pasa es que las preguntas son complejas de dar una respuesta inequívoca porque existen muchas variables. Entonces, supongamos que a mí me capturan en situación de flagrancia por haber disparado en contra de otra persona en 2 oportunidades, causándole la muerte. Me llevan a las audiencias preliminares, me imputan el delito de homicidio agravado con la circunstancia de agravación de la indefensión, yo me allano los cargos y se dicta sentencia por cualquier vicisitud de la vida, como tal, y no, bueno, me allano los cargos y como tal le corresponde al juez acudir a la audiencia de sentencia. Y el juez dice, hermano, aquí me acaba de llegar el protocolo de necropsia que me aporta el fiscal y se dice que esa persona había fallecido 2 horas antes por asfixia mecánica. La persona presentó permiso para aporte o tenencia de armas de fuego, entonces el comportamiento es atípico. ¿Qué hacemos ahí? Ah, pero es que él se allanó por el delito de homicidio. Sí, pero es que finalmente no lo mató. Ah, entonces vinculémoslo por el delito de irrespeto a cadáveres. Hombre, primero no sabía que estaba muerto. Segundo, no es un acto de irrespeto. Por lo tanto, el comportamiento deviene atípico. En esos casos, imposible tomar una determinación diferente a la de absolver. 2.
un caso muy famoso en donde se vincula a un juez por el delito de prevaricato por acción. Un juez penal del circuito emite aproximadamente 17 decisiones absolutorias en delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes porque considera que cuando se realizó la prueba preliminar PIPH no se contaba con la presencia del Ministerio Público y de acuerdo a una normativa se requería la presencia del mismo. Entonces el juez absuelve a las 17 personas. Entonces se le vincula por el delito de prevaricato por acción, por haberlos absuelto, y el tribunal en primera instancia creo que no decreta la preclusión, no recuerdo muy bien, pero en segunda instancia dice la Corte, hombre, la posición del juez es plausible. Él podía haber absuelto a esas personas, es una posición plausible porque no se encontraba con esa prueba, además porque el tipo penal de tráfico de estupefacientes requiere de un criterio de antijuridicidad en razón, para esa época de antijuridicidad, en razón a que se ponga en peligro el bien jurídico tutelado. Entonces la posición del juez es plausible, pero eventualmente se podían haber desarrollado otros actos de investigación, se podía haber generado una circunstancia diferente, se podía mirar qué otros elementos se daban. Entonces, aunque la posición no es abiertamente contraria a derecho, el juez podía establecer otros parámetros. No se precluye y se le dice al fiscal, investigue a ver si podían haberse desarrollado otros tipos de actuaciones. En esos casos, el tribunal lo que ordenó fue, lo que dijo fue que el juez podía haber anulado la decisión para que se establecieran otros criterios de investigación. Por ejemplo, cuando yo aplico una figura en donde se captura una situación, se captura una persona en situación de flagrancia y el procesado se allana los cargos y no hay mínimo de prueba para condenar. Entonces aquí me tengo que enfrentar una situación muy compleja. La imputación de cargos nociológicamente o epistemológicamente implica la inferencia razonable de autoría o participación. Cuando el procesado en la imputación se allana los cargos, lo actuado basta como acusación en los términos del artículo 350 y 351. Por lo tanto, el fiscal presenta lo actuado como acusación ante el juez de conocimiento. Y el juez de conocimiento dice, bueno, aquí sí hay un mínimo de tipicidad acerca de la existencia del delito, pero el mínimo de prueba no es suficiente para emitir una sentencia de condena. ¿Por qué? Porque yo tengo la aceptación de cargos del imputado y tengo adicionalmente una evidencia que no me lleva a mí como juez a un conocimiento más allá de toda duda acerca de la existencia de la responsabilidad penal del acusado. Entonces yo tengo dos opciones: absuelvo al procesado con efectos de cosa juzgada cuando realmente él aceptó cargos y hay un mínimo de prueba, o dos, le digo al fiscal, hermano, le pruebo esta aceptación de cargos, retrotraigo la actuación y fiscal, apórteme más elementos. Ah, pero ¿cómo se le va a ordenar eso? Claro, es que la inferencia razonable de autoría o participación de la imputación tiene que soportarse en probabilidad fundada de existencia del delito y responsabilidad para la acusación y conocimiento más allá de toda duda para establecer en grado de certeza racional la responsabilidad penal del acusado. Entonces son casos excesivamente complejos donde lo que tiene que hacer el juez es decidir si con los elementos que se encuentran en su poder puede emitir una decisión de fondo o necesariamente la de anular. Entre otras cosas por lo siguiente: cada vez entonces que un procesado acepte los cargos y no exista un mínimo de prueba para condenar, se absolvería, dejaríamos al fiscal en desequilibrio procesal. En esos casos también es importante entender que el fiscal podía desarrollar otros actos de investigación para complementar la investigación. Una pregunta muy compleja, pero espero haber sido claro con ella. Muchísimas gracias, doctor. Creo que no hay más inquietudes y bueno, quiero decirte, Andrés, que esta ha sido una barra histórica porque nunca habíamos tenido tantas inquietudes. O sea, sí tuvimos alguna barra en donde la dialéctica fue bastante compleja, pero te digo que no habíamos tenido tantas preguntas. Espérame. Sí. El doctor Jason tiene otra pregunta. Dale, Doc. Andrés, buenos días. Jason. Andrés, si recibimos un proceso donde ya se agotó la audiencia preparatoria sin haber iniciado juicio y observamos en el estudio de los audios de esta audiencia que hubo falsa defensa técnica, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer?
Siempre y cuando se cumplan con todos los criterios que orientan la declaración de las nulidades, hay que hacerlo. Sobre todo que realmente una falta de defensa técnica en la audiencia preparatoria, a mi juicio, es absolutamente trascendental porque deja sin herramientas al abogado para presentar una hipótesis adversa. El doctor José Abad Zuleta ayer daba una conferencia magistral y nos decía, hombre, es que la defensa puede tener muchos enfoques. Y dentro de esos enfoques de la defensa puede ser una defensa que se ampara en la duda, pero tiene que ser una estrategia como tal. Yo también tengo la oportunidad de proponer o de cuestionar elementos de prueba. En ese orden de ideas es importante el desarrollo de esa audiencia preparatoria. Hace algunos meses, en mi oficina llevamos un caso en donde la defensa técnica fue absolutamente esquiva e inexistente dentro de un proceso. Entonces llegamos a la audiencia de juicio oral y le dijimos a la funcionaria, mire, nosotros le vamos a proponer un incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque la defensa no realizó ningún planteamiento estratégico, no presentó ninguna evidencia. Nosotros desarrollamos unos actos de investigación y esto fue lo que nos encontramos. Entonces la juez, de una manera muy hábil, inclusive generando una traspolación de la estructura del proceso, no como sí como estructura, pero andando en la garantía, dice lo siguiente, fiscal, yo también observo que aquí hubo una falta de defensa técnica. La propuesta que se está presentando por parte de la defensa implicaría anular lo actuado hasta la audiencia preparatoria. Lo que voy a hacer como funcionaria judicial es permitir que usted practique su prueba, permitirle a la defensa traer esos testigos que han indicado cuál sería su pertinencia y admisibilidad, y de esa manera no retrotraigo la actuación, sino que habilito un nuevo escenario. El fiscal dijo que eso sí transgredía la estructura del proceso como estructura, pero que se estaba cumpliendo con la garantía, lo permitió, digamos lo que lo convalidó, y nosotros practicamos nuestra prueba, final feliz absolución. Entonces mira cómo se traspola eso. Pero si no tenés ninguna herramienta diferente, voy a dar un tip, Jason, y a todos los que nos escuchan. La defensa o la parte, cuando propone la nulidad, tiene que decir taxatividad, acreditación, protección, convalidación, instrumentalidad, argumentar cómo se cumple, trascendencia, y al final tiene que decir, usted puede decretar la nulidad, pero también tiene una estrategia diferente o también puede optar por eso. Si usted no acoge mi propuesta, tiene que anular. Yo también le tengo que dar al juez un plan B. El plan B muchas veces es no decrete la nulidad, sino que habilíteme el nuevo escenario. Y eso es absolutamente válido. Andrés, muchas gracias. El mayor de los gustos. Como siempre, mi admiración. Bueno, creo que hay algo adicional. Ah, no, el doctor Mauricio Zapata. Bueno, listo, muy bien. Creo que ya no hay nada más por decir. No sé si, Andrés, tú quieras decir algo para despedirte y cerrar esta sesión de barra académica. Claro que sí. Pues a todos los que han participado, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por compartir estos espacios. Lo decía con Astrid en días pasados, esto se ha convertido también en una manera de que desde lo que poco podemos hacer, aportamos. Y aportamos en preparación, aportamos en distracción, aportamos en escenarios diferentes, y eso es lo que se puede hacer desde estos momentos. Esto nos ha llevado a unas reflexiones muy profundas. El conocimiento es para compartirlo y para que se conviertan en comunidades mucho más amplias, y que si algún aprendizaje de esto puede surtirse para mayor crecimiento de todos ustedes. A mi maestra, a mi amiga, a la persona que durante tantos años he admirado, a esa persona que ha servido como maestra de vida, mi profundo agradecimiento. Ustedes, si la conocen, saben la joya de ser humano que es. Si no la conocen, están perdiéndose la oportunidad de conocer a un ser magnífico como es Astrid Carvajal, como también lo es Caterine Meneses, que crean estos espacios como tal. A ti, Hilda, infinitas gracias por haberme permitido compartir en este, que es un espacio que tú has creado y que espero haya sido de relevancia para todos ustedes, y espero acompañarlos en próximas oportunidades, ya sea como participante o ya sea nuevamente como ponente, porque seremos siempre eternos estudiantes. Un abrazo para todos y espero que estén muy bien. Pues yo te quiero decir que como se nos alargó este tiempo de encierro, es posible que pensemos en repetir contigo otra barra. Ya le estaremos conversando por el interno y miramos otro tema con el que pensemos planear una discusión así bien chévere.
Cuando Entonces, quieras. bueno, tan lindo. Un abrazo súper caluroso, súper fuerte a la distancia. Un abrazo para todos, un feliz día, Dios los bendiga y bueno, que tengamos la fortaleza en este tiempo para con entereza superar estos desafíos históricos. Un abrazo para todos.